Tiene el uso de la voz para realizar sus preguntas el diputado Armando Delgadillo Rubalcaba. Nos dan audio, por favor, en la curul de la diputada Cerrillo para que pueda registrar su asistencia, por favor. Presidente, ¿puedo registrar mi asistencia de Violeta Cerrillo? Con mucho gusto, diputada, queda registrada su asistencia. Nos dan audio, por favor, en la curul de la diputada Oliva, por favor. Lorena Oliva. Buenas tardes, diputado presidente. Favor de registrar mi asistencia, Oliva Benítez Lorena. Con mucho gusto, diputada. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz, diputado. Sí, con su permiso, presidente. Adelante. Primero que nada, reconocer el hecho de que esté en esta legislatura, el día de hoy, en esta acción de libertad, en esta acción de alta democracia, frente al pueblo zacateca, representado hoy por muchos maestros y maestras, que esa manta, yo le pedí al presidente que la dejara ahí, donde fuera corruptos y delincuentes del ISTESAC. Bueno, se tiene 20 años cargando esa manta. 20 años se tiene cargando esa manta. Y yo hoy, la verdad, no le voy a aplaudir. Yo sí quiero recalcar el rechazo al mal manejo que se le ha dado al ISTESAC durante muchos años. Y vamos a refrescar poquito la información, a contextualizar la pregunta. Todos sabemos que el sistema de pensiones ha sido la caja chica de los gobiernos federales y estatales, de los gobiernos en turno. Ha sido siempre manchado por la corrupción, el saqueo a manos llenas. Yo hoy lo hablo con mucha responsabilidad y con muchas evidencias. A nadie se nos olvida que con la estafa maestra, el Bester Gordillo le prestó $2 millones en aquel entonces a Ahumada, y que era de los recursos de los trabajadores. Las privatizaciones que manejó el compañero José Luis Figueroa, pues sucedieron con Cedillo. Entonces las Afores pasaron a manos privadas y hoy los bancos, curiosamente, después de las devaluaciones, han sido los grandes beneficiarios. Lo manejan el FOBAPROA, el 96% de los recursos invertidos del pueblo fueron para los banqueros, en donde grandes políticos, grandes líderes sindicales fueron los beneficiados con los recursos que eran de los trabajadores, con los recursos que eran del pueblo. ¿O ya se nos olvidó el tema de Paraíso Cascán? ¿Quiénes eran los gerentes de Paraíso Cascán? ¿Quiénes eran los directores del COBAIS? Que sí cobraban las cuotas y no las integraban al ISTESAC. ¿O ya se nos olvidó el tema de Roberto Infante González? Que hace 20 años, el contralor en aquel entonces, Guillermo Huizar, lo denunció por mala administración y quebranto de los fondos del ISTESAC. O sea, y él decía, Guillermo, que le daba al ISTESAC máximo vida hasta el 2016-2017. O ya se nos olvidó el tema de Artemio Ultreras también, 2010-2016, que no tenía capacidad técnica, para dirigir el ISTESAC, y que lo único que hizo fue llenar el instituto de aviadores y de operadores políticos. O Manuel Rentería, que tuvo un nulo consenso. Desde entonces ya los trabajadores de la educación cargábamos esa manta y exigíamos que se revisara a profundidad para realizar una reforma que tuviera garantía a las pensiones. No hubo acercamiento con Víctor Rentería, y el gobierno pasado con Francisco Javier Martínez, pues no se nos olvide que por ahí hizo un negocio de 80 millones de pesos con una empresa privada que era un previo de nosotros, de los trabajadores del ISTESAC. Y Marco Vinicio, el último que se fue, donde se haya visto que en la ley se permitía que se liquidaran a los directores, se llevó $500,000. Hoy yo no veo a un director haciendo eso y espero no se haga, por respeto a todos los trabajadores. En ese sentido, yo quiero hacer mi pregunta. Para nadie es un secreto en el país que uno de los mayores problemas que enfrenta la administración pública federal, incluso mundial, y de los estados, son los sistemas de pensiones. Sin embargo, tenemos que señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido a este tema en distintos vertientes. Por un lado, trata de la viabilidad económica y por el otro lado, en la expectativa de derecho. Mi pregunta ¿es necesario que afrontemos la problemática del sistema de pensiones en el Estado? Es necesario que permita la viabilidad económica y la certeza
de quienes se encuentran transitando en esta expectativa de derecho, como lo ha referido la Corte. Por ello, concreto, señor director, ¿cuál sería el plan A y el plan B? Yo sé que ya se ha dicho mucho, pero tenemos que ratificar y concretar en acciones. Plan A y plan B para sanear las finanzas con una estrategia social y económica que de una vez por todas constituye una cirugía general y no solamente al tema de pensiones y no solamente simples aspirinas al problema que hoy afrontamos en Zacatecas. Será mi pregunta, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el director del ISTESAC para responder. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. En efecto, diputado, no hay soluciones mágicas, no hay plan B, solamente hay plan A, la reforma a la ley del ISTESAC. No podemos darnos la falsa idea de que hay un plan B. Hay un solo plan, la reforma a la ley. Una reforma que a la luz de los estudios actuariales nos diga qué tipo de intervención requiere este gran organismo de seguridad social. Yo quisiera tener plan A y plan B. El plan A es la reforma de la ley, que aborde, por lo menos en la discusión, temas tan sentidos que ya vimos lo que dice el diputado Figueroa con relación a las sumas. Hay estados vecinos con Producto Interno Bruto no petrolero y no minero mucho mayor y usan las sumas. Pero bueno, ya de entrada se rechaza. Bueno, se nos da la oportunidad de cuánto tiempo de vida institucional le da esa modificación a la ley, pues ya se tomarán aquí las votaciones respectivas. Lo mismo pasa con el tope de pensiones, y lo mismo pasa con la complementariedad, y lo mismo pasa con grabar o no el aguinaldo del personal en activo. Tengo que decirlo, hoy la burocracia estatal primigenia tiene entre 7.500 y 8.500 el monto de sus pensiones. Y les digo por qué. Eso es muy fácil de comprender, porque la compensación de los burócratas, que por ley debería de grabarse, no se graba. Entonces, pues también estamos haciendo daño por la no aplicación de la ley en beneficio de esas personas que cuando accionan los medios de impugnación pues tendrán resoluciones favorables, ¿no? Lo acabamos de ver, ¿no?, hace no más de un mes con un caso, ¿no? Entonces, complejo, muy litigioso, sí, claro, nunca ha habido tantas denuncias. Creo que el camino judicial es el correcto, pero el plan A, el único plan, parte de los estudios actuariales. Yo lo llevaré a la mesa directiva y en cuanto me aprueben, pues obviamente vendré y les informaré. Se tardan entre 4 y 6 semanas en hacer esos estudios actuariales. Tenemos 3 opciones. 2 son actuarios, despachos de actuarios que ya le han hecho estudios actuariales al ISTESAC, y uno que no lo ha hecho, pero que trabaja en la Secretaría de Administración con un tema de plan de previsión social. Pero si ustedes conocen otro despacho de actuarios,
basta con que lo ordenen, inmediatamente hacemos la cotización de los honorarios. Tenemos que hacer nuestro cuadro frío porque así lo regula. ¿Y por qué no contratar dos? ¿Por qué no nada más uno? Confrontar las ideas, los resultados, porque finalmente la norma oficial para este tipo de estudios no es que se agarre vereda y que este fue el resultado. No, hay una metodología para dar a conocer la evaluación actuarial. ¿Cuánto valen los pasivos del ISTESAC? ¿Y cuánto vale la captación de cuotas de aportaciones? Y todo esto pues reflejado en la línea del tiempo, ¿no? Eso es lo que le pudiera decir. No tenemos plan A y plan B. El sistema de pensiones de Zacatecas ya no da para tanto. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Director, tiene el uso de la voz el diputado Armando Delgadillo para ejercer su derecho de réplica. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Yo creo que nos hemos tardado. Un año para estos estudios actuariales nos hemos tardado, pero yo me vuelvo a referir al ejercicio inicial, reconocimiento a este ejercicio público, en donde la última vez que se discutió la ley del ISTESAC, no había posibilidades que estuvieran compañeras y compañeros aquí en las gradas. Había granaderos y estatales a la redonda. Entonces yo lo reconozco esta acción, y en ese sentido creo que nos hemos tardado, y en el manifiesto de que únicamente hay el plan A y que es la reforma de ley, yo sí invito a las diputadas y los diputados que hagamos este ejercicio rápido de poder salir a hacer foros de consulta donde podamos ya darle una solución. Yo me remito a los datos que leí al principio. Desde el 2004 ya se tenían antecedentes de que este sistema de pensiones iba a fallar y jamás se hizo nada, jamás se hizo nada. Yo espero y que nosotros, los diputados que ahora estamos al frente, con una responsabilidad ciudadana, usted en una responsabilidad que vuelvo a mencionar, ojalá y luego no lo veamos inmerso en escándalos como los pasados directores, y hoy en la presencia de la base trabajadora, que eso lo transformemos y que dejemos una buena herencia para los futuros trabajadores. Sin duda, hoy estamos coincidiendo que el salario de los trabajadores es sagrado, las pensiones. Ahora remitámonos a quienes fueron los responsables de la corrupción y que no descansemos. Yo le tomo la palabra a varios diputados y diputados de aquellos encargados del saqueo y el despilfarro, les demos cárcel, pero que seamos congruentes, porque en días pasados aquí estuvo la secretaria de la Función Pública y precisamente fue el PRI y el PAN que no hicieron quórum, porque allí están todos estos que acabamos de mencionar. Cárcel y castigo, porque con el patrimonio de los trabajadores no se juega. Actuemos con mucha responsabilidad, abramos hoy los foros ciudadanos y demos una solución de fondo, porque desde hace 20 años la clase trabajadora lo está exigiendo. Aquí están mis manos, aquí está mi talento y aquí está el pueblo de Zacatecas, y ojalá que las diputadas y diputados hagamos historia. Hoy, después de la comparecencia, espero, siempre por lo regular nos tomamos una foto con el secretario. Yo hago votos para que la foto no sea aquí, que la foto sea lo más rápido posible, donde estemos instalando el primer foro de consulta pública sobre la reforma a la ley del ISTESAC y el rescate de las pensiones de los trabajadores. Sería cuanto, presidente.